em, más de 20 organizaciones sociales, ecologistas y políticas que hacen frente al gas fósil. Em, eh, Como habréis visto, hemos empezado a grabar esta presentación para que luego quede públicamente disponible para su consulta. Y dicho esto, voy a presentar a Marina Grosbreto, coordinadora del área de Clima y Energía de Ecologistas en Acción y miembro de la Red Gas No es Solución. Pues muy buenos días y bienvenidas a esta presentación del Anuario Crítico del Gas en el Estado español. Somos la Red Gas No Solución, que estamos formadas por más de 20 organizaciones de todo el Estado y nuestro objetivo es básicamente salir de la dependencia del gas fósil en 2035, ¿no? Para cumplir con los objetivos climáticos, cumplir con la justicia climática y además no dejar a nadie atrás. Un poco el objetivo de este informe era ofrecer información contrastada, fiable, ¿no? Rigurosa y sobre todo crítica en relación a qué es lo que está sucediendo con el gas fósil, uno de los combustibles fósiles que más se está utilizando en el Estado español, y en contraposición bueno, a lo que están comentando las empresas al respecto, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por el contenido de este informe, que además la idea que tenemos es tratar de publicarlo de forma anual, ¿no? Para poder hacer seguimiento de todo lo que está sucediendo en relación a este combustible fósil a lo largo del tiempo. Y que estamos una serie de ponentes de diferentes organizaciones miembro de la red que iremos comentando las diferentes partes. Así que vamos a empezar por un contexto general y enfocado en el ámbito europeo, ¿no? De qué es lo que ha estado sucediendo, especialmente desde 2022, desde el inicio, ¿no? De la crisis energética que luego fue puesto de manifiesto, ¿no? Todavía más por el inicio de la guerra de Ucrania. Y en este momento la Unión Europea reacciona, ¿no? Para sacar una serie de políticas y una serie de regulaciones a nivel europeo para salir de la dependencia del gas ruso a nivel europeo, ¿no? Esto es lo que se conoce como el plan REPowerEU, que estaba basado en tres partes. Una de ellas era diversificar las fuentes de energía, otra es acelerar, ¿no? La transición hacia las energías limpias y el ahorrar energía. ¿Esto cómo se traduce, digamos, en el contexto concreto del gas fósil, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos unas obligaciones, ¿no? De cumplimiento de los Estados miembros de tener llenado de los almacenes a un 90% al inicio de la temporada del invierno, que es el 1 de noviembre. Esta medida a día de hoy se ha prorrogado hasta 2027 y tenemos un plazo de 2 años, desde 2025 hasta 2027, en el cual se va a estar revisando y se va a estar ajustando, ¿no? A las necesidades que se van a ver en el futuro. Por otro lado, desde la parte de ahorro de energía, tenemos una medida voluntaria que también se comprometen, ¿no? Los Estados miembros a cumplirla, que es la reducción de un 15% del consumo de gas en respecto a los 5 años anteriores. Hay que decir que si bien este objetivo se ha cumplido en líneas generales, ¿no? Con el conjunto de la Unión Europea, no ha sido el mismo seguimiento entre unos países y otros, ¿no? En el caso del Estado español, sabemos que durante 2 años consecutivos, en el periodo de 2022 a 2023 y 2023 a 2024, no se ha cumplido este objetivo de reducción del 15%. Es un objetivo voluntario y que tendría que ser como desde nuestro punto de vista, ¿no? Como una de las medidas más importantes, el aplicar medidas de reducción estructural del consumo de gas, que realmente es lo que más seguridad energética nos puede aportar. Y sin embargo, pues el Estado español no lo ha cumplido y en el periodo de 2024 a 2025 lo ha cumplido, digamos, con un 5 punto gracias, ¿no? O sea, con un 15,8%. Entonces nos estamos encontrando con esta causística. Y por otro lado, también tenemos la parte de diversificación de los suministros, que vamos a hablar mucho de hoy, ¿no? Hoy, a lo largo de esta presentación, sobre esa diversificación de suministros y qué ha supuesto, ¿no? A nivel del Estado español, pero también a nivel europeo. En el 2022, la Unión Europea lo que hace es firmar acuerdos de entendimiento con otros países, como pueden ser Israel, Egipto y Azerbaiyán, que son países que también tienen una violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva también, como comentar, ¿no? Que esta diversificación de suministros del gas ruso, ¿no? De un país autocrático a otros países en los que también se están dando regímenes de poder y también se están dando violaciones estructurales de los derechos
derechos humanos, bueno, pues que cuanto menos nos parece un poco hipócrita, ¿no? Y otra de las cosas que sucede es también un cambio, ¿no? Del modelo o de la forma de llegada del gas a nivel europeo. Se pasa de importar a través de gaseoductos en formato gaseoso a una mayor presencia del gas fósil licuado, ¿no? Lo que se conoce como GNL. Aquí aparecen más importaciones de países como Estados Unidos, de Australia, Qatar, Argelia, etcétera, etcétera, pero también estamos viendo cómo hay un cambio, ¿no? O sigue manteniéndose gran parte del consumo o de la importación de gas ruso, lo que en lugar de hacerlo de forma por gasoducto, se empieza a hacer por metaneros. Y por último, también queríamos que señalar como un pequeño detalle, ¿no? Que es que en este momento el plan REPowerEU ha aterrizado en una hoja de ruta que se ha presentado si no recuerdo mal, en mayo del 2025, que veremos cómo se va aterrizando en diferentes legislaciones. Tenemos también encima de la mesa, ¿no? Lo que es el plan de acción para una energía asequible. Y estas dos cuestiones, ¿no? Lo que nos llevan es a que se va a reducir el uso y el consumo de gas y sin embargo vamos a tener muchas infraestructuras, demasiadas infraestructuras, ¿no? Un exceso para la importación del gas fósil licuado, ¿no? Del GNL. Entonces, como estas dos cuestiones, ¿no? O sea, de mayor capacidad de importación de GNL, reducción de la demanda, al final nos encontramos con un sistema, ¿no? gasista sobredimensionado que acabarán pagando la ciudadanía dentro de sus facturas. Entonces, aquí dejo el contexto y pasamos a la situación del gas en el Estado español. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Voy a estar dando un poco el marco y la situación del gas en el Estado español y después mis compañeras van a estar profundizando en ello. Siguiente diapositiva, por favor. El 2024 fue el año más caluroso en los últimos 175 años. Ahora mismo las emisiones de metano, de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno se encuentran en su punto más alto en los últimos 800.000 años. Poder evitar los peores escenarios climáticos pasa por cortar sí o sí con los combustibles fósiles, con todos, también con el gas, aunque lo sigan maquillando de natural. El nombre de natural comenzó a usarse cuando el gas vino a reemplazar el carbón. Este se vendió como una alternativa limpia, como parte de la transición energética, pero no era limpio, sino que tenía mejor prensa. Si hablamos de impactos, siguiente diapositiva, por favor. Si hablamos de impactos, el gas fósil está compuesto casi totalmente por metano, que es un gas de efecto invernadero y que se escapa en absolutamente todas las etapas del proceso, tanto en la extracción, en el transporte, en la distribución. Y cada una de esas fugas calienta el planeta hasta 86 veces más que el CO2 en 20 años. Siguiente diapositiva, por favor. En España prácticamente no se produce gas fósil, la extracción local no llega ni al 0,2% de lo que se consume. Lo que sí se hace es importarlo. Se almacena en infraestructuras que están sobredimensionadas y se redistribuye al resto de Europa. Desde el 2019, el gas licuado que viene en el barco, o el GNL, ha superado al gas por gasoducto. Eso cambia todo porque significa rutas más inestables, más emisiones, más dependencia y más costes para la ciudadanía. Transición energética, diversificación. La realidad es que nos hemos convertido en una plataforma de entrada del gas fósil a Europa y eso nos ata no solamente a contratos, sino a proveedores autoritarios y decisiones que no controlamos, ya que no solo importamos gas, sino que también importamos su inestabilidad, sus fugas y su impacto climático. Ahora los dejo con Sofía Fernández. Bueno, hola, buenos días. Yo os voy a hablar un poquito de dónde viene el gas y por dónde nos llega. Sí, pues sí. Entonces, como bien ha dicho Isabela, eh, la mayoría del gas que consumimos viene de otros países, ¿no? Y si nos preguntamos cuáles son esos países, podemos ver en el primer gráfico que tenemos arriba que en el podio están Argelia,
seguido de Rusia, Estados Unidos y Nigeria. Y que esto no es algo que se haya mantenido estable en el tiempo, este es un gráfico de 2024, pero abajo podemos ver cómo hay un gran cambio en 2019, donde aparecen esas barras que están como en naranja y en rojo, que hacen referencia al gas que proviene de Estados Unidos y Rusia, que empieza a cobrar gran importancia en nuestro mix. Si puedes pasar. Entonces, nos llega vía gasoductos, principalmente de Argelia. El 78,9% del gas que nos llega en gasoductos es argelino y luego nos llega vía barcos metaneros, donde vemos que hay una mayor diversidad de países, ¿no? Pero sobre todo destacamos Rusia y Estados Unidos. Si puedes seguir. Em, el gas que nos llega vía metaneros, ¿no? Es gas que nos llega a nuestras regasificadoras. Y como ya se ha mencionado, tenemos un sistema excesivamente sobredimensionado. De las 7 regasificadoras que hay en el Estado español, vemos que 5 de ellas ni siquiera llegan a ratios de utilización del 40%. Y esto choca especialmente con la decisión de poner en marcha la regasificadora del Musel, cuando realmente tenemos un sistema totalmente sobredimensionado que además deberíamos dejar de utilizar para poder hacer frente a la crisis climática. Si nos preguntamos en qué consumimos la mayor parte de este gas que estamos trayendo de otras regiones del mundo, causando ahí grandes problemas medioambientales y humanos, vemos que fundamentalmente para la producción de electricidad y también para el consumo en la industria y en otros sectores como pueden ser los hogares, el comercio y los servicios públicos. Si pasamos a la siguiente diapositiva y nos centramos en la generación de electricidad, vemos que el gas supone aproximadamente el 15% de la electricidad que generamos en el Estado español en datos del año pasado. Y este 15% de la electricidad se corresponde con el 60% del total de las emisiones de generación de electricidad. Es decir, con el gas producimos el 15% de electricidad, pero también el 60% de las emisiones al hablar de generación de electricidad. Y doy paso a Francisco del Pozo de Greenpeace para que nos cuente un poco qué dimensión tiene la red y qué actores están detrás. Hola, hola, ¿me escucháis? Ponéis la cámara por fin, que no me dejan. Sí, espera, que te ayudo. ¿Qué tal ahora? Ahí Ahora. estás. Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver, pues yo voy a hablaros un poquito de la red gasista. Desgraciadamente, la apuesta desde hace ya 40, 50 años de los sucesivos gobiernos fue gasificar casi todos los consumos, muchos de los consumos de gas, ¿no? Entonces se ha extendido una vasta red de tuberías y plantas de importación y gasoductos bastante relevante. Tenemos en torno a los 100.000 kilómetros de tubería, de los cuales en torno a los 11.000 son de transporte de grandes dimensiones y ya la red capilar de en torno a casi 80 y pico mil. Además de, como ha dicho la compañera, 7 plantas regasificadoras, conexión con Marruecos, con Argelia, con 2 conexiones con Portugal, 2 conexiones con Francia. En fin, varios almacenamientos subterráneos, de los cuales Gaviota es uno de ellos, que es en el mar, y otros y un par de ellos en tierra, en Burgos en Sevilla o Huelva. Entonces, claro, es una red bastante grande que de momento está en este último año no se ha extendido de manera relevante, pero ya solo el precio, dado que el gas se usa cada vez menos, poco a poco, pues se está cada vez siendo más infrautilizado. Lo único relevante a nivel de infraestructura gasista es la petición de un nuevo sondeo por parte
en el Romeral, vamos, para hacer un sondeo en Doñana, de lo cual las organizaciones aquí presentes nos hemos opuesto pues creemos que no necesitamos un nuevo almacenamiento. A nivel de producción, como se ha dicho, no tenemos apenas producción relevante en España, solo el Romeral y la Viura en La Rioja son dos nuevos, vamos, dos explotaciones, pero bueno, tienen un consumo apenas relevante, a menos del 0,2%. ¿Vale? Con lo cual eso implica que la mayor parte del gas viene de fuera, como ya se ha dicho, ¿no? Hay una parte que viene por tubo, las conexiones de importación de gas, sobre todo, vienen del gasoducto Gasmed, que viene de Argelia por Almería, y esa está en propiedad de Naturgy y sigue operativa, mientras que la conexión que existe con Marruecos, que era importación neta vía Argelia, dado problemas burocráticos, problemas de tipo geopolítico, ya opera no como importación, sino como exportación del sistema gasista ibérico hacia Marruecos. A ver, actores relevantes bueno, como ves, aparte de la infraestructura que necesitamos para importar y para distribuir a los diferentes consumidores dentro, hay una vasta red de tuberías, gasoductos y de importaciones mucho más grandes. En esta que de una u otra manera somos partícipes. Ya no solo hablamos en rojo aparecen las infraestructuras de extracción, que es en Europa, que son más del norte, evidentemente, sino que también al ser importadores netos de gas, también tenemos una responsabilidad tanto a las infraestructuras de importación y gasificación, tanto en Estados Unidos como en el Ártico ruso y las infraestructuras de extracción en Argelia, sobre todo. Con lo cual, digamos que aunque no este anuario tiene como scope el Estado español, realmente tenemos más responsabilidad a la hora de infraestructuras que hacen que nuestro gas se materialice, ya sea por tubería o por barco en nuestro sistema. La siguiente, pero bueno. A nivel de actores relevantes, a nivel de productores en el estado, hemos visto que apenas hay las explotaciones, los transportistas, los que traen el gas y lo transportan en la red de transporte, la red de esos 12-13 mil kilómetros, es sobre todo en Agas, que es el propietario, la propietaria de la mayor parte y gestor técnico del sistema, también participan de alguna manera Endesa, Naturgy, Reganosa y Gas de Extremadura como transportistas, que es un negocio regulado y que los peajes del mismo están tasados. A nivel de distribución, que son los dueños y los responsables de la distribución a los consumidores finales, pues aquí tenemos en algunas divisiones de las grandes energéticas, como Energía del grupo Naturgy o Redix. Nortegas también tenemos, Gas de Extremadura, Madrileña del Gas y Domus Natural. Son las distribuidoras que están operativas y luego además hay otro actor relevante que son las comercializadoras, que son las que dividen, digamos, la que comercializan este gas. Hay hay dos tipos de mercados, los mercados mayoristas y los minoristas. El Midgas es un mercado privado que es la que opera entre los mayoristas directamente y en los minoristas. El Midgas es también intermediario, pero a través de la comercializadora. Aquí se puede ver el esquema de cómo funciona el mercado del gas, tanto en minorista como en manera mayorista. El más interesante, que es el mercado minorista, porque es el que lleva más número de usuarios, aquí se ve un poco la tarta, es la distribución en el 2023 del mercado minorista, donde, como se ve, Naturgy tiene casi el 25%, seguido de Enel, de Endesa, vamos, y Repsol, y así sucesivamente, que se reparte la tarta del mercado minorista. Dentro de la participación en Midgas, aquí tenemos un poco la participación, como ven, las grandes energéticas siguen siendo dueñas de una parte relevante del mercado.
del Midgas, lo cual las hace jueces y parte y consideramos que está demasiado poco repartido, digamos, el mercado a la hora de asegurar que el mercado opere de manera lo más transparente a efectos de precios y que la libre competencia. Es decir, que las propias gasistas que a la vez traen gas, comercializan gas y distribuyen gas, a la vez sean dueñas del mercado, del instrumento de distribución de gas, pues es bastante poco, digamos, genera suspicacias, por decirlo así, no solo a nosotros, sino también a la propia CNMC. Y a continuación vamos a ver un poco una idea de algunos de los greatest hits de nuestras controversias de las empresas gasistas. Empezando, sobre todo, el top 1 de las controversias a nivel gasista, sobre todo este año, pero desde siempre es Enagas. Enagas es una empresa que, que además es una empresa privada que se dedica sobre todo a la operación y a la construcción de infraestructura de gas, también es el TSO, que es el Technical System Operator, que es básicamente la que tiene un rol público de gestión del sistema gasista. Con lo cual esto genera evidentemente que una empresa privada se dedica a construir infraestructuras y a la vez a operar el sistema de manera pública para el resto de los de las empresas, de los operadores del sistema, pues es bastante poco, digamos, puede generar diferentes conflictos de interés. Otros operadores, entonces, bueno, pues la verdad es que también en Enagas nos ha preocupado que también en el nuevo mercado del hidrógeno también se ha materializado de facto como operadora de la red de hidrógeno y a la vez tiene empresas filiales que se dedican a promoción de proyectos de hidrógeno como Enagas Renovables y Enagas Infraestructura de Hidrógeno. Entonces, bueno, pues sigue operando de esta misma manera en el nuevo mercado de los gases emergentes, en los cuales también desde la red somos bastante críticos con cómo se ha hecho todo este sistema. Y está perpetuando una manera de integrar el mercado muy poco transparente y sobre todo muy expuesta a conflicto de intereses. Bueno, otros operadores que también operan de la misma manera, Reganosa, que es una empresa también participada por el gobierno gallego, que opera tanto parte de la red de la gasificadora del Musel como la gasificadora de Mugardos en Ferrol. Bueno, pues también hay cierto conflicto de intereses. Naturgy, pues la mayor operadora, la mayor distribuidora y comercializadora y a la vez importadora, tiene como top hit de proyectos un poco controvertidos es un contrato a largo plazo con Yamal LNG, que se importa el gas ruso financiando la guerra de Putin. Iberdrola, por decir algo, pues también tiene proyectos, a la vez de ser la mayor exponente del oligopolio energético, además tiene proyectos un poco controvertidos. Por un lado, vende una operadora en transición energética y promueve grandes proyectos de gas en México, entre otros países. Otros ejemplos también relevantes es Endesa, gran comercializadora y tal, pero mantiene un poco su interés en mantener los proyectos, digamos, gasistas. Además de tener contratos a largo plazo muy controvertidos extrayendo gas de fracking de Estados Unidos con Cheniere Energía. Otros actores relevantes muy controvertidos, evidentemente Mueves, la antigua Cepsa, que es una petrolera muy y que también extrae e importa gas y un gran consumidor de gas que se ha cambiado el lavado de cara. Parece que ya no es una petrolera, ya es una multienergética, lo cual no ha cambiado realmente su mix. Ni que decir tiene que Repsol va por el mismo camino, que es la gran petrolera del Estado y a la vez una gran inversora en proyectos de fracking, sobre todo de extracción de gas. Es decir, que el 60% de los hidrocarburos que extrae y comercializa Repsol es gas, con lo cual se considera más gasista que petrolera. Y evidentemente está siendo investigada por la CNMC por diferentes motivos. Aquí tenemos un poco más digamos, las empresas gasistas más de distribución: Nortegas, Gas Extremadura, Madrileña Gas, Rexia,
Domus. Todas ellas pues son muchas filiales de grandes energéticas, con lo cual la integración vertical del mercado es evidente. Y bueno, algunas han tenido tiene diferentes casos abiertos con la CNMC, tanto por falta de transparencia como endeudamiento excesivo. Y bueno, y estas son las grandes resistencias a la hora de la transición energética para dejar de depender de gas sobre todo a nivel domiciliario. Y ahí, sin extenderme, me paso con mi compañero Ismael, que va a hablarnos de fugas de metano. Gracias. Vale, muchas gracias. Cuando podáis me activar la cámara, porfa. Marchando. No sé por qué no os deja activarla, perdona. Ahí estás. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Ismael de la Fundación Renovables. También gracias, Paco, por la grandísima presentación. En todas la cadena de valor, infraestructura y empresas que ha comentado Paco, el problema es que existen esas fugas de metano, muchas de las cuales son totalmente indetectables. Y también como comentaba Isabela, al final el PCG, ¿no? El potencial de calentamiento global del metano es 86 veces mayor al CO2 si consideramos un periodo de unos 20 años, pero a nivel de 100 años es 30 veces mayor que el CO2, ¿no? Entonces, justamente lo que se observa es que tiene un potencial de calentamiento global muchísimo mayor que el CO2. Y como vemos, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, conforme ha aumentado en los últimos 45 años el consumo de gas natural a través de todos los diferentes sectores, lo que se ha visto es que también ha incrementado exponencialmente las fugas de metano a la atmósfera, ¿no? Alcanzando, en cuanto a partes por billón, pues hemos pasado de 1650 a 1900, ¿no? También se calcula, según el IPCC, que es responsable actualmente de un tercio del aumento de la temperatura media global. Lo que sí es cierto es que, al fin y al cabo, tenemos una facilidad, ¿no? Para controlar esas fugas de metano y a día de hoy se pueden reducir un 45% de las emisiones de aquí a 2030 y eso evitaría un aumento del 0,3 grados de aumento de temperatura media global para 2045, ¿no? Entonces, si pasas la diapositiva, porfa. Ahí está. A día de hoy, pues bueno, lo que tenemos es una expansión total de las fugas de metano. Actualmente, 40% son naturales, ¿no? En este caso, pues muchas proceden simplemente de que están, digamos, encapsuladas debajo de la tierra o debajo de diferentes materia orgánica que cuando se libera, cuando se extrae, cuando se pica, cuando hay alguna actividad sobre un suelo, se libera ese metano. Pero el resto, el 60% son antropogénicas, ¿no? Esas 60% de antropogénicas se podría decir que son una problemática, en parte sí, en parte no. Al final, si nosotros las provocamos, nosotros podemos controlarlas y evitarlas, ¿no? Pues aquí vemos que estamos hablando de que unas 170 millones de toneladas proceden de la agricultura, de la energía 140 en los diferentes sectores. Al final proceden tanto del carbón como obviamente de la propia extracción del metano, del gas natural o gas fósil, como del petróleo, pero también procede del sector residuos un 74 millones de toneladas. Esto lo que nos lleva es a las mediciones, las metodologías de control de metano, al fin y al cabo son muy inexactas porque es difícil de comprobar, ¿no? Al fin y al cabo, en función de la metodología, pueden ser cuantitativas, pueden ser teóricas, pero ahora mismo lo que se está contrastando mucho es la evolución y el control de fugas de metano satelitales, ¿no? Al final, a través de la cooperación de diferentes agencias internacionales, como puede ser la ESA, la NASA, también las nacionales, la italiana, la española, lo que están haciendo a través del IMEO, ¿no? De la Organización de la ONU de Medio Ambiente, lo que están haciendo es coordinar mapeos de fugas de metano en los diferentes yacimientos y como se puede ver en el cuadro de la derecha, pues actualmente pues en el sector oil and gas, ¿no? De gas y petróleo hay unas 2.400 fugas detectadas.
de minas, sobre todo minas de carbón, que muchas están abandonadas, ¿no? El gas grisú no es otra cosa que metano, pues también hay unas 582 detectadas y también el sector residuos en torno a 563, perdón, también está evolucionando y esto mucho se debe, como ya veremos más adelante, a la masificación urbana, ¿no? Y al aumento de la población y concentración en las grandes ciudades y la incapacidad y velocidad de dar un tratamiento residual propio. Entonces, pues bueno, pues ahí veis en el mapa de la derecha una de las grandes distribuciones, Asia, el norte de África, en Europa. Al fin y al cabo no hay tantas, pero ya os digo, esto depende mucho de dónde ponemos el satélite en un momento determinado. Al final se hace una foto y lo que se está mapeando ahora son los grandes yacimientos que obviamente no están en Europa porque no tenemos como tal una gran cantidad de combustibles fósiles, pero lo que vamos a ver más adelante es de dónde trae de las importaciones de España, cómo están asociadas a esas fugas de metano. Vale, en este caso, como ya comentaba, pues al final el 46% de las importaciones de gas fósil de 2023 procedió de África. Argelia es el principal suministrador de gas a España. En la cuenca, ¿no?, de Hassi Rel, que es justamente donde está el puntito de Argelia, se han detectado unas 354 fugas, están muy masificadas, están muy dispersas. Y también es interesante porque al final nosotros también tenemos España, el Estado español, Nigeria, Angola, tiene también de otros países africanos, pero al final esto depende mucho de la teledetección de satélite. Al final utiliza una cámara térmica para detectar em, la longitud de onda del metano y obviamente pues depende mucho de que sea una superficie homogénea, que no tenga bosques, que no tenga grandes intervalos de nubes. En este punto, pues los desiertos es donde más se pueden detectar esas fugas de metano, porque es mucho más fácil para el visor detectarlas y cuantificarlas. También, como vemos, en este punto Estados Unidos es otro, bueno, América del Norte es otro de los grandes focos. El 24% de todas las importaciones de España de gas fósil y del 46,8% de crudo de 2023 procedieron de América del Norte y América del Sur. Y en este punto Estados Unidos pues, fue pionero de la detección de fugas de metano, pero no por otra cosa, porque al final es uno de los grandes exportadores y extractores. Y en este punto pues, se detectaron 363 fugas de metano solo de oil and gas, ¿no?, del sector energético y petróleo. Muchas de ellas estaban en la cuenca pérmica, ¿no?, que es la zona de Texas y la zona del sur de Estados Unidos. El problema es que una gran parte de estas fugas estaba asociado a proyectos de fracking y estamos hablando de que estas fugas se le conocen como superfugas, ¿no?, o superemisores, que son más de 10 toneladas de metano emitido a cada hora, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos principales, ¿no?, de que las importaciones que hace España de gas natural licuado de la cuenca pérmica de Estados Unidos no solo tienen fugas de metano, sino que al final, pues bueno, con toda la virulencia y toda la problemática medioambiental que trae el fracking, también tiene superfugas asociadas. Entonces, al fin y al cabo, también hay que controlar este punto. Pero si pasamos la diapositiva y vamos al Estado español en sí, aquí vemos que el principal problema, como ya anticipaba previamente, es la concentración de residuos. En España lo que se ha detectado según el IMEO, pues son grandes fugas en los grandes vertederos de diferentes ciudades, en este caso pues Murcia, Valencia, Madrid y Granada. Es interesante porque bueno, se detectaron 29 fugas en 2024. Por ejemplo, vemos en las fotos de Pinto y Valdemín Gómez, estamos hablando de fugas que no son muy masivas y son puntuales, de en torno a 4 toneladas de metano emitido a la hora. También hay una diferencial de más menos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos detectando fugas por satélites, pues siempre hay un rango de error bastante amplio. Pero estos fueron fugas puntuales que tendríamos que lanzar de nuevo el satélite. Bueno, lanzar no, pero me refiero a mapearlo de nuevo y que pase para realizar otra fuga, porque al final no es un vídeo continuo, no son fugas continuas, sino que pueden ser puntuales debido a un aumento de los residuos, a una fuga que pueda haber de manera puntual. Entonces, bueno,
También estos satélites es interesante porque no han detectado más fugas en España. ¿Por qué? Porque los flujos mínimos tienen que ser de 1.300 kilos la hora en condiciones meteorológicas muy estables, muy favorables. Entonces, pues bueno, ya también Ecologistas en Acción detectó fugas en pozos abandonados de petróleo y gas en el norte de España. Al fin y al cabo, pues tuvieron que ir como mapeo de campo para detectarlas. Es decir, que solo lo detecte el satélite 29 fugas no quiere decir que no haya muchas más. De hecho, este año también se ha reportado por Enagas a través del sistema IMEO, pues fugas en diferentes regasificadoras. Prácticamente todas las regasificadoras de Enagas tienen fugas reportadas por ello, pero no detectadas de metano, y esto es algo que también están trabajando en ello. Entonces, ¿qué es lo que pedimos para evitar las fugas de metano? Pues al final lo que estamos demandando es un plan nacional para la reducción de emisiones de metano, conocer el total nacional de emisiones de metano de verdad, no de los inventarios que reportan los mismos productores o gestores de las infraestructuras, objetivos de reducción sectoriales y también globales de España a 2030, en este caso un 30%, también planes de implementación con plazos específicos para cada una de las tecnologías. También, bueno, comprometer financiación específica para ejecutar las acciones prioritarias, tratar de aumentar esa transparencia de las emisiones y también de los objetivos de reducción. Es decir, si no hubiéramos mapeado por satélites las fugas de metano en los vertederos, pues al final nunca hay una correlación tal cual, ¿no?, entre las emisiones calculadas y las emisiones detectadas por sensores colocados en puntos estratégicos para ello. Bueno, avanzar hacia el seguimiento, notificación y verificación de esas emisiones de metano, sobre todo en las importaciones. Esto es algo que ya pide el reglamento del metano y que se tiene que implementar desde inicios de este año, pero bueno, en el momento en España no se ha hecho. También es un riesgo porque la administración Trump está presionando para cargarse todo ese proceso de MRV, de monitorización de las importaciones de gas natural licuado, y también esa expansión del reglamento del metano, que ahora mismo solo aplica al sector oil and gas, se comience también a crear una nueva norma para que se aplique al sector residual, a residuos, tanto sólidos como líquidos, y también bueno, a toda la cadena de agricultura y ganadería. Entonces, bueno, esto es todo un poco todo por mi parte, y paso la palabra al siguiente compañero. Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues ahora para terminar la presentación, pues vamos a abordar la perspectiva de seguridad energética, y vamos a tratar de dar respuesta pues al papel que juega el gas dentro de bueno, pues dentro de esta dimensión. Bueno, además del impacto constatado que tiene el gas fósil en el clima y en la naturaleza, tenemos que preguntarnos si por lo menos el gas nos brinda seguridad o una mayor seguridad energética. La respuesta es que no. El gas fósil es un recurso, como ya hemos visto a lo largo de la presentación, que en su totalidad o en su práctica totalidad proviene del exterior, de países terceros. Como hemos visto, además, en la gran mayoría proviene de países que tienen sistemas políticos inestables, por llamarlos de alguna manera. Y esta dependencia del suministro de países terceros reduce nuestra capacidad de control sobre el mismo, ¿no? Esto conduce a una reducción en la fiabilidad del suministro y reduce también la estabilidad de precios del mismo. Esta reducción en el control y en la seguridad energética se debe a que estamos expuestos a ciertos cambios o factores ajenos a nuestro control y que pueden acabar afectando esa fiabilidad de suministro y esos precios energéticos, ¿no? Algunas de las causas, de los factores que en estos últimos años han afectado esta seguridad energética han sido, pues, desde conflictos armados, batallas comerciales, interrupciones en terminales, condiciones meteorológicas
y hasta incluso dinámicas propias del mercado, como ocurrió en el año 2019 cuando tuvimos la crisis de precios del sistema eléctrico, donde pues bueno, hubo una grandísima demanda por parte de China, uno de nuestros principales proveedores, y por lo tanto los precios del combustible, del gas, pues se dispararon, ¿no? Entonces vemos cómo pues hay ciertos factores que están fuera de nuestro control y que pueden acabar afectando a lo que consideramos nuestra seguridad energética. La siguiente diapositiva, vamos a, si la pudierais pasar, por favor, muchas gracias. En el marco, en el contexto de la seguridad energética, creo que es relevante también hacer una mención al apagón que sufrimos durante el pasado mes de abril. Las causas del apagón son todavía desconocidas, pero se ha aprovechado esta situación pues, para abrir un debate tecnológico. En primer lugar, em, el apagón tiene un origen sistémico y los desafíos que se presenten en el sistema eléctrico, en este caso, pues se deben abordar desde un enfoque sistémico. Es el sistema eléctrico el que debe responder ante los posibles fallos que todavía desconocemos o las posibles causas que hayan producido ese apagón, ¿no? Y no tecnológico. Pero como decía, pues se ha aprovechado para tratar de abrir un debate y señalar en ese debate particular a las energías renovables como las culpables de ese apagón, ¿no? Como si las energías renovables fueran las que nos proporcionan una mayor inseguridad energética, ¿no? Mientras en ese debate pues, se intenta justificar la necesidad de volver a soluciones del pasado, ¿no? Fuentes del pasado como la energía nuclear o el gas fósil. Como hemos visto, el gas fósil reduce nuestra seguridad energética, por lo tanto, en ese debate lo único que hay pues, es un interés muy fuerte por tratar de alargar un sector que está abocado a desaparecer por las presiones ambientales y las presiones climáticas que estamos sufriendo. Y al final, en nuestro país, pues tenemos la grandísima ventaja o oportunidad de contar con un recurso renovable muy abundante, muy estable y muy disperso geográficamente, por lo tanto nos brinda un escenario ideal para apostar por las energías renovables como fuente de generación y como fuente de seguridad energética a la hora de depender únicamente del suministro que producimos a nivel local, y este es el camino para asegurar una mayor seguridad energética, una mayor fiabilidad de suministro y unos precios pues más bajos y más estables. Evidentemente, para lograr ese sistema seguro y resiliente y basado en energías renovables, tenemos que dotar a las energías renovables del respaldo suficiente que permita sustituir los servicios que ahora cumplen otras fuentes de energía u otros combustibles, ¿no? Por mencionar algunos de esas palancas que nos permitirían tener ese sistema seguro basado en energías renovables, pues serían un impulso a gran escala del almacenamiento, una mayor diversificación tecnológica para no depender únicamente en una fuente de energía renovable, una o dos fuentes de energías renovables. Por lo tanto, haría falta una mayor innovación y un mayor desarrollo dentro del sector renovable. También la aplicación de medidas de flexibilidad de demanda que además nos van a facilitar un mejor desempeño en el marco del ahorro y la eficiencia energética y pues un refuerzo y una modernización de la red eléctrica en consonancia con esa mayor integración de las energías renovables. Por lo tanto, los pasos para lograr una mayor seguridad energética son claros. Si podemos pasar, por favor, muchas gracias. Para lograr una mayor seguridad energética debemos pasar por el abandono del gas fósil. Como hemos visto, es uno de los principales pilares que reduce esa fiabilidad de suministro y que además lo hemos visto a lo largo de los últimos años cómo volatiliza nuestros precios y los encarece en todos los sistemas energéticos en los que está presente. Por mencionar algunas de las medidas que desde la Red Gas No Solución proponemos, además de otras que tenemos recogidas en el informe y que podréis consultar en mayor profundidad, creemos que es fundamental establecer un calendario de abandono del gas fósil para el año 2035, en línea con un escenario climático que limita el incremento medio de las temperaturas a 1,5 grados y que por tanto limita los peores impactos para la naturaleza y las personas.
detener todas las inversiones en nueva infraestructura gasista y en otras falsas soluciones. Y por supuesto, como veníamos comentando anteriormente, pues aumentar los esfuerzos en ahorro y eficiencia energética, aumentar los esfuerzos en el impulso a las energías renovables con los sistemas de respaldo que hemos dicho. Y esta es la manera de conseguir una mayor seguridad energética dentro del conjunto del Estado español. Sin más, creo que este ya es el final de la presentación. Muchísimas gracias y nada, doy paso a preguntas o al cierre de la presentación. Muchas gracias. Hola, sí, aquí intervengo yo. Nada, yo aprovecho para daros las gracias a todas por este excelente presentación que nos habéis dado. Y dicho esto, aquí vamos a cortar la grabación porque para dar esto a la prensa que ha venido hoy a esta rueda de prensa, pues vamos a no recoger las preguntas en la grabación, pero siempre os recordamos que desde la Red de Gas No es Solución estamos disponibles para cualquier tema que podáis necesitar y para resolver cualquier duda y ser una fuente de vuestras noticias. Así que muchas gracias si estáis viéndolo online y voy a cerrarlo aquí.